Hablando de empleo y trabajo, cada vez es más común que miles de trabajadores enfrenten un síndrome conocido como burnout laboral. Para conocer sobre ello, le agradezco mucho al doctor Joaquín Eduardo Olivas Ramos, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UPAEP, que nos acompañe esta tarde. Bienvenido. Al contrario, gracias Sandra, un gusto estar aquí y con todo tu auditorio. Recordemos al público qué es este síndrome o qué es el burnout, este síndrome de agotamiento laboral, para después describir un poquito más pues al respecto de los indicadores que podrían alertar sobre la presencia de burnout en una organización. Claro, sí, el burnout es un síndrome que está relacionado con el estrés laboral crónico, que se caracteriza por tres principales componentes. El primero es el agotamiento emocional, el segundo es la despersonalización o el cinismo hacia el trabajo, y el tercero es la sensación de una falta de realización personal. Digamos, no es un simple agotamiento físico, sino que es un desgaste emocional profundo que afecta la motivación y la capacidad de la persona para desempeñar sus funciones correctamente. La diferencia con el agotamiento es que el agotamiento se puede resolver con un descanso y el burnout requiere una intervención más profunda a nivel psicológico y a nivel organizacional. Muy bien. Le quiero poner al público en contexto en cuanto a cifras. En este estudio de Book, que es una plataforma de tecnología de gestión de capital humano, se habla de 72% de los mexicanos que ha experimentado burnout. ¿Coincides con esta cifra? Sí, es correcto. De hecho, también la cifra la corrobora la Organización Mundial de la Salud. Estamos en primeros lugares a nivel mundial, de hecho, por encima de Estados Unidos. Altísimo. Y también me llama la atención esto de que los mexicanos no estamos tan satisfechos con el trabajo, esta sensación de insatisfacción en un 25% de las personas que lo han sentido, 16% que lo sienten constantemente o frecuentemente, un 12%, pues también es muy alto. Sí, es correcto. De hecho, las personas que más sufren de ese 12% son personas que de hecho odian su trabajo. O sea, no solamente es una relación de aguantar, de resiliencia, sino que realmente ya están en un nivel ya muy, muy intenso en cuanto a la parte emocional. Sí, de incomodidad, incluso con síntomas físicos. Ahora, pensando un poco del lado de las organizaciones, ¿cómo pueden darse cuenta? ¿Cómo hay algún indicador que las organizaciones tendrían que tomar en cuenta para saber que su personal está viviendo burnout? Sí, claro, hay algunas señales tempranas de burnout que se pueden ver. Por ejemplo, el agotamiento físico constante, la irritabilidad, el desinterés por el trabajo y sobre todo la disminución de la productividad. Las personas que tienen burnout generalmente empiezan a cometer más errores de lo normal, pierden la concentración y también, pues, por lo general bajan su rendimiento, ¿no? Entonces, estas son algunas de las señales. Personas que se quejan constantemente o que ya, digamos, hablan ya con mucho sarcasmo respecto al tema del trabajo. Me llama la atención, perdóname. Sí, adelante, creo que son más los indicadores. Adelante. Sí, quería comentar que las organizaciones realmente sí pueden hacer mucho sobre esto, que es como pues generar entornos más flexibles, más saludables, hacer un equilibrio entre vida y trabajo, establecer expectativas realistas y sobre todo, creo que es algo muy importante, dar los apoyos y los recursos. A veces se le pide mucho al trabajador y no se le da el apoyo, y entonces eso ocasiona estrés crónico. Y como comenté al principio, el burnout es un mal manejo del estrés crónico o un estrés crónico muy, muy prolongado. Muy prolongado, que precisamente hay que recordarle al público que esto, traducido al español, pues es quemarse, es estar completamente agotado y pues es la consecuencia más grave a la que pueden llegar los trabajadores. Y justamente nos decías ya algunas políticas o prácticas recomendadas para prevenir el burnout. Tal vez nos puedes ayudar a agregar algunas otras. Y yo tengo este dato que me parece relevante, que es 85% de las empresas del país no ofrecen condiciones
laborales adecuadas para este trabajo, es decir, no cuidan a su equipo, entonces pues justo como nos decías, en los resultados, pues en lugar de ver que se optimiza el resultado que puede dar el trabajador, pues cae. Sí, es correcto. De hecho, a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha planteado la necesidad de tener que las organizaciones ofrezcan lo que le llaman el trabajo decente, ¿no? El decent work, que es precisamente no solamente a la persona no solamente necesita la parte económica, sino también necesita una serie de condiciones para que su productividad sea pues cada vez mejor y conforme vamos envejeciendo, pues tú sabes que también pues va bajando la energía y entonces con más razón se requiere poner atención en el autocuidado y en las condiciones, ¿no? Porque efectivamente a corto plazo tal vez puedan cumplir pues con alguna amenaza de perder el trabajo, pero a la larga pues a nivel mundial se pierden más de 12,000 millones de días laborales. Wow. Por otros temas asociados que luego se confunden como ansiedad y depresión. De hecho, hay una comorbilidad muy, muy alta del burnout con estas dos, pues también se podría decir enfermedades del siglo, ¿no? Que es la ansiedad y la depresión. Sí. Ahora, ¿tú crees que el trabajo remoto ha influido de manera positiva o negativa en los niveles, pues tanto de estrés laboral como ya de burnout? Pues la verdad es que hay estudios que mencionan que la pandemia agudizó este problema por el tema del aislamiento social. Nos quedamos con muchas consecuencias de la pandemia. El tema de la pandemia nos trajo que precisamente los límites entre trabajo y hogar o vida personal se desdibujaran. Creo que muchos experimentamos, o muchos trabajadores de oficina o de otro tipo de oficios experimentaron que ya los horarios laborales ya no existían, sino ya les podían llamar a cualquier hora. Y entonces eso dificultó que se establecieran estos límites, porque este es otro tema importante. Para poder, digamos, tener una recuperación del burnout, se tienen que trabajar los límites, ¿no? Entonces creo que la pandemia ayudó por un lado, porque estás mucho en casa, pero también el aislamiento no ayudó mucho. Y se desdibujaron los límites entre trabajo y vida personal. Me gustaría, si nos lo permites, Joaquín, invitarte más adelante a hablar precisamente de este derecho a la desconexión. Creo que hay poca información, digamos, al alcance de todos y es importante destacar cómo necesitamos desconectarnos y además tenemos el derecho a hacerlo. Sí, es correcto. De hecho, en otros países como Alemania, ya hay leyes que prohíben a las empresas mandar correos electrónicos, por ejemplo, después de las 6 de la tarde. Fuera de horario. El trabajador no tiene obligación de contestar. Bien, sí, pues con mucho gusto. Podemos profundizar, si nos lo permites, más adelante. Y mientras, agradecerte mucho, es el doctor Joaquín Eduardo Olivas Ramos, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UPAEP. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, gracias.